Hola jóvenes, ¿cómo están? Quien les habla es el profesor Miguel Quijaite, docente del Grupo Ciencias, y de esta manera queremos dar inicio al curso de Historia. En esta ocasión vamos a desarrollar el primer tema del curso, que es la historia. Historia. Cuando hablamos de historia, cuando escuchas el término historia, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿No? El término historia, por ejemplo, cuando dices tú, oye, te refieres a tu ex enamorado, Pepe Lucho, ya no me estés buscando, tú eres ya historia. ¿Cómo estás usando ahí el término historia? Si le estás diciendo, Pepe Lucho, ya eres parte de mi historia, ya eres historia. El término historia ahí se está usando como pasado. Sin embargo, el término historia también alude a otro significado. Una cosa es historia como pasado y otra cosa es historia como el curso, la ciencia que estudia ese pasado. Por ejemplo, si estamos hablando de algún suceso o algún acontecimiento que ha ocurrido en el pasado, ¿quién lo estudia? Lo estudia la historia. Entonces la palabra historia tiene dos acepciones, dos significados, ¿no? Uno, historia como ciencia, historia como curso, y otra es historia como parte de ese proceso humano del pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es la historia? La historia es la ciencia es una ciencia social, ¿no?, que estudia ese proceso del pasado. Pero en el pasado, quienes participan y desenvuelven ese pasado son las sociedades humanas. Por lo tanto, la historia es la ciencia social que estudia ese proceso de desarrollo que van desenvolviendo las sociedades humanas a través del tiempo y en un espacio determinado. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? ¿Qué es lo que le interesa a la historia estudiar? La historia lo que estudia son los hechos históricos. Profesor, ¿y qué es un hecho histórico? El hecho histórico es lo acontecido, lo sucedido. Hechos históricos hay infinidad. Tú mismo me puedes mencionar un hecho histórico. Por ejemplo, dime tú, un hecho histórico. Muchísimos hechos históricos a nivel nacional e internacional, a nivel del Perú y a nivel de la historia mundial. Por ejemplo, en Francia, un hecho importante que todos hemos tenido que haber escuchado, la Revolución Francesa. El hecho histórico que le da al Perú autonomía política y deja de estar dependiendo de España, la independencia. El hecho histórico que marca, por ejemplo, el avance de la tecnología y la maquinaria en la producción económica, la revolución industrial. Y hay una serie de hechos históricos que nos pueden venir a la cabeza. La independencia de los Estados Unidos, qué sé yo, cuántos gobiernos ha tenido el Perú, ¿no? Cada uno de los gobiernos podríamos tomarlo como un hecho histórico. La historia, su objeto de estudio, lo que le interesa estudiar es el hecho histórico. ¿Cómo estudiamos al hecho histórico? Pues analizando dos cosas, el contexto y el proceso. Profesor, ¿a qué se refiere con analizar el contexto de un hecho histórico? El contexto del hecho histórico no es otra cosa que el conjunto de situaciones que están ocurriendo, que han ocurrido o que están por ocurrir. ¿Qué es el contexto?
en un hecho histórico. El contexto es, entonces, vuelvo a preguntar, ¿lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir? Pues el contexto es lo que está ocurriendo en ese momento. Es el conjunto de situaciones que están ocurriendo. Situación temporal, por ejemplo, que otros hechos, que otros acontecimientos, que otras situaciones se están dando en ese momento en un espacio determinado y en otros espacios. Eso es contextualizar el hecho histórico. Contextualizamos la situación temporal, social, espacial también, ¿no? En un determinado espacio, ¿qué es lo que está sucediendo? El contexto entonces es la situación y el proceso es el conjunto de causas y consecuencias que se van generando en esa serie de interrelaciones humanas que van estableciendo los hombres, ¿no? En la participación de ese proceso histórico, ¿no? Entonces, toda consecuencia, no te olvides, o toda situación humana tiene causas. Toda situación humana, todo suceso humano, toda interacción humana tiene sus causas. Ese conjunto de causas y consecuencias es el proceso histórico, ¿no? Todo esto es lo que contiene un hecho histórico y lo que le importa estudiar a la historia. Pero ¿para qué es útil la historia? ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Por qué es importante esta ciencia? La historia tiene múltiples importancias. Tan importante es esta ciencia porque te permite, por ejemplo, a nivel nacional, la historia de tu país, conocer la historia de tu país, te permite generar identidad. Porque el que no conoce su pasado no va a valorar ese pasado, no va a valorar a los hombres que han participado en el desarrollo de esa sociedad cuya consecuencia somos nosotros, cuyo resultado de esas interacciones de las generaciones pasadas somos nosotros. Si tú no conoces lo que han logrado tus ancestros, tus antepasados, entonces ¿cómo los vas a valorar? Cuando tú conoces y llegas a entender, llegas a resaltar los logros que han conseguido, entonces es ahí donde tú desarrollas un orgullo, desarrollas una identificación. La historia nos permite entonces conocer el pasado. De allí, de que conozcas, justamente se desarrolla tu identificación y tu valoración de ese pasado. Ahora, ¿pero para qué conocer? ¿De qué vale conocer? O sea, cuando nos vamos al pasado, hay múltiples interacciones humanas que se han desarrollado en el pasado. ¿Es importante conocerlo todo? ¿O qué cosas del pasado debemos conocer y qué cosas no? ¿Quién determina la importancia? Por ejemplo, yo me voy a estudiar a los incas. ¿Qué estudiar de los incas? ¿Qué es lo importante del pasado? ¿Qué quiero conocer de los incas? Quiero conocer, por ejemplo, cómo se limpiaban el trasero los incas. ¿Será importante saber cómo se limpiaban el trasero los incas? No, profesor, no es importante. Sí, profesor, puede responder alguno. Pero ¿de qué va a depender entonces la importancia o no? Justamente va a depender del presente. La historia, hay una permanente interacción entre pasado y presente que no lo podemos negar. Si tú no partes del presente, te puedes ir a buscar múltiples cosas irrelevantes en el pasado. El historiador, el que va a desarrollar historia, la ciencia histórica, tiene que partir de problemas del presente. Y son los problemas del presente
lo que le va a llevar con interrogantes al pasado. Entonces, la importancia del pasado no es por sí misma solo por conocer el pasado, sino en la función que ese conocimiento me va a dar respuestas para ciertos problemas o entender ciertas relaciones humanas en el presente. Y una vez que comprendas de dónde vienen estas interacciones presentes, te puedes proyectar a mejorarlas, a cambiarlas o a transformarlas en el futuro. Esa permanente relación entre pasado, presente y futuro está aquí, ¿no? Entonces, a ver, me ayudan a completar, ¿no? Me ayudan a completar, a ver. A ver, un ratito. Ya, a ver, me ayudan a completar, ¿ya? Entonces, la historia es importante porque te permite conocer qué etapa. Conocer el pasado. Tú quieres conocer el pasado no por sí mismo, sino porque quieres comprender por qué funciona así el presente. Porque hemos dicho que todo presente tiene un pasado. No puede existir presente sin pasado. Y una vez que comprendes la interacción, el conjunto de relaciones que se dan en el presente, te proyectas a mejorar o a cambiar el futuro. Esa es la importancia de esta ciencia. Pero, ¿cómo llegamos o cómo el historiador conoce el pasado si el pasado ya no existe? Ya fue el pasado. ¿Cómo voy a estudiar a los Wari o a los Mochica si hoy día no puedo entrevistar a un Wari? No puedo entrevistar a un hombre Mochica. Dime tú. Entonces, tú que me estás viendo, dime, ¿cómo puedo estudiar, reconstruir la historia de los Mochica si no puedo entrevistar a un Mochica? Ah, profesor, pero los Mochicas han dejado evidencias de su presencia aquí en el Perú. Pues todas esas evidencias que se le están ocurriendo en tu cabeza, todo eso contribuye al historiador. El conjunto de evidencias, toda evidencia que ayude a reconstruir el hecho histórico, ¿cómo se le llama? Fuentes. Entonces, he ahí la importancia de la fuente. La fuente es toda evidencia que me ayuda a reconstruir ese hecho histórico. En este caso, el ejemplo que estamos dando, la historia de los Mochica. Bien, entonces, las fuentes son los ojos del historiador. Si no fuera por las evidencias, no podríamos reconstruir el pasado. El historiador no es como un físico, un químico, que puede reproducir el experimento para ver los resultados de esas combinaciones de compuestos químicos o esas combinaciones, esa mezcla de factores físicos. El historiador lo único que tiene esta ciencia para demostrar que lo que está afirmando o para demostrar que lo que está estudiando existió es la fuente. Dime, si tú sales a la calle, a la puerta de tu casa o a la pista de tu casa o a la calle en general y te tropiezas con una piedra, ¿esa piedra es una fuente, sí o no? Sí, profesor, porque demuestra el pasado, expresa el pasado, es del pasado. No. Se convierte en fuente si es que esa piedra ha sufrido alguna participación humana en su transformación. O sea, si tú encuentras ya una piedra que está en forma de punta, ¿no? Quizá allí ya esos cortes que tiene o esos resquebrajamientos que le han dado forma de punta, demostramos que no es de forma natural, entonces hay una participación humana, ahí recién se convierte en fuente, ¿no? Entonces, yo no puedo entrevistar a un Mochica,
Pero ¿cómo puedo reconstruir la historia de los mochicas? Dime qué me han dejado los mochicas. Nos han dejado, por ejemplo, sus templos, nos han dejado sus palacios de los grandes pues, sacerdotes y de los grandes jefes militares, ¿no? Mochica. Nos han dejado su cerámica. Dentro de su cerámica hay una serie de dibujos, hay una serie de imágenes y figuras donde plasman lo que ellos pensaban, cómo concebían el mundo. Esas evidencias, a través de esas evidencias, los historiadores miramos y reconstruimos el pasado. Pues bien, hay varios tipos de fuentes. Hay que clasificarlas, Hay fuentes documentales, documentos que también son conocidas como fuentes escritas. Todo mensaje que haya sido grabado con la intención de informar es una fuente escrita, es una fuente documental. Bueno, en realidad toda escritura es plasmada con el objetivo de informar. Todo aquel que escribe algo busca informar a alguien. Ahora, existen tipos de fuentes escritas, ¿no? Hay que diferenciarlas, ¿no? Hay fuentes escritas que vamos a dividirlas por su origen o por el soporte en el que están plasmadas. Por su origen se dividen en primarias y secundarias. ¿Cuándo es primaria? ¿Cuándo es primaria una fuente escrita? Una fuente documental, ¿cuándo es primaria? Cuando estamos hablando de su origen, o sea, va a depender de dónde viene ese escrito, ese documento, de agentes que participaron directamente en el hecho histórico, que fueron contemporáneos a los sucesos que estamos estudiando, de ahí también su nombre de directas, o que son escritos, documentos que se escribieron posterior al hecho histórico, posterior al acontecimiento, al suceso, por gente que no fue contemporánea a los sucesos. Entonces, fuentes secundarias o indirectas. No sé si me estás entendiendo. Por ejemplo, si un historiador quiere analizar, quiere reconstruir el proceso de la invasión española a América, Cristóbal Colón y los primeros exploradores que vinieron con él, ¿no? Y que llegaron a la zona de las Antillas. Por ejemplo, te hago una pregunta, ¿no? El diario de Cristóbal Colón, que él, iba escribiendo todos los días durante las semanas de navegación, iba él plasmando en su diario. Si usamos esta fuente, el diario de Colón, te pregunto, ¿es una fuente directa o indirecta? ¿Directa o indirecta? Entonces tú te vas a preguntar, ¿fue escrita durante los sucesos que estamos analizando? ¿Fue escrita contemporáneo a este hecho histórico del descubrimiento de América? Pues sí. Entonces el diario de Colón sería una fuente escrita directa. Lo mismo, yo quiero estudiar este hecho histórico, el descubrimiento de América, y mi profesor de historia en la Universidad de San Marcos escribió un libro, ¿no?, sobre la invasión a América. El año 92 publicó su libro, 1992. Pues un libro muy analítico, muy reflexivo. Yo lo uso para reconstruir también este hecho del descubrimiento. El libro de mi profesor es una fuente directa o indirecta. Muy bien, te doy 3 segundos, respóndeme. Muy bien, una fuente indirecta. ¿Por qué? Porque mi profesor no fue contemporáneo a los hechos históricos del descubrimiento de América. Fuentes documentales por el soporte, o sea, ¿dónde están plasmados? ¿En qué están escritos? ¿No? En este caso, por ejemplo, dividimos, ¿no?, las simbólicas y las fuentes audiovisuales. ¿Por qué? Porque ya no están escritas con signos,
como muchas escrituras, sino están escritas de otra forma. Siguen siendo documentales, siguen buscando transmitir una información, pero ya no a través de signos, sino a través de otros mecanismos. Por ejemplo, el quipus. Los quipus en los incas y en el mundo andino no son signos escritos, pero tienen una información guardada, plasmada, a través de cuerdas de nudos y colores. Entonces ya no es una fuente de signos convencionales, sino son símbolos. Fuentes audiovisuales, escritos, pero ya con la tecnología que ha avanzado, que ya no necesitamos un lápiz y un papel para escribir. El egipcio escribía en papiros, por ejemplo. En Mesopotamia escribían sobre ladrillos de barro. Actualmente tú le escribes por su cumpleaños a tu amiga un Hotmail, un WhatsApp le escribes a su Facebook. Entonces ya no es un signo convencional, o sea, busca transmitir información, pero a través de otro soporte, de otros mecanismos. La tecnología ha contribuido a que cambien estos soportes, ¿no? Entonces, muy bien, también tenemos las fuentes arqueológicas, que son las fuentes más abundantes, ¿no? Son las más abundantes, y hace referencia a todo lo material que ha sufrido transformación humana. Todos los restos materiales que han sufrido transformación humana, pues son fuentes. Estas son las que más abundan. Hace referencia, por ejemplo, a todos los vestigios muebles, todos los vestigios que pueden ser movibles, vestigios muebles que pueden ser movibles. Armas, utensilios, cerámicas, tejidos, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y vestigios inmuebles que no se mueven, ¿no? Casas, palacios, templos. Como hablar de arqueología, por ejemplo, si tu familia te dice, ¿no? Vamos a visitar un centro arqueológico, ¿qué se te viene a la cabeza con un centro arqueológico? Una estructura monumental. Por eso que estas fuentes son también llamadas monumentos. Pero recuerda que los restos arqueológicos no solamente son los monumentos. Recuerda que allá han vivido poblaciones, han tenido que comer y han dejado residuos que se van acumulando y van formando ciertas capas en el suelo. Esos residuos son los restos alimenticios. Nadie se le ocurre visitar un resto arqueológico, un centro arqueológico, para ir a ver restos alimenticios. Lo que se nos ocurre es grandes monumentos. Por eso que la arqueología está relacionada en el común de la gente a los monumentos, pero no solamente los monumentos, ¿no? Sin embargo, también hace referencia a las fuentes arqueológicas a los mismos restos humanos, ¿no? Los mismos restos del hombre, ¿no? Llámese uñas, cabellos, ¿no? Las momias estarían dentro de esta clasificación, ¿no? De fuentes arqueológicas. Fuentes testimoniales o orales, ¿no? Tu abuelita, por ejemplo, es una fuente oral. Tu abuelita, si ya tu abuelita tiene 80 años, es una fuente oral para estudiar los gobiernos de algunas décadas atrás, ¿no? Los gobiernos de Velasco, de Odría, qué sé yo, ¿no? Los mitos, las leyendas transmiten información del pasado, por eso el historiador también las usa, a pesar que la leyenda tiene mucho de fantasioso. Profe, pero si la historia es una ciencia, ¿cómo se va a basar en una leyenda? Pues el historiador analiza la leyenda y no lo coge, obviamente, al pie de la letra lo que le va a decir la leyenda. Es un análisis interpretativo, ¿no? Hermenéutico se dice, ¿no? Hermenéutico que tiene que hacer el historiador, ¿no? Bueno, las entrevistas y las fuentes tecnológicas que hace referencia a los usos y costumbres. Los usos y las costumbres, en la medida que no cambian, expresan pasado y sirven para que el historiador también se proyecte, ¿no? Una danza, ¿no? Que no cambia constantemente, un rito, la medicina popular, por ejemplo, ¿no? Tradiciones culinarias, ¿no? Forma de preparar comida, por ejemplo, ¿no? Expresan, ¿no? Vienen de generación en generación y no cambian, ¿no? Pues bien,
Ahora veamos los estudios auxiliares, estudios específicos que contribuyen a una investigación histórica, estudios que auxilian a la historia. Con ello, la historia se apoya el historiador y la ciencia histórica se apoya para hacer una investigación más completa, ¿no? Tenemos a ciencias auxiliares y disciplinas auxiliares. La diferencia es en que las ciencias auxiliares son estudios ya más independientes, más completos, ¿no? Y la historia, lo que tiene que hacer el historiador allí es apoyarse en los métodos que usan esas ciencias y en las conclusiones a las que llegan, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la arqueología, la antropología, ¿no? La geografía o la sociología, ¿no? Que estudia las estructuras y las funciones de cada grupo social, ¿no? en las sociedades. La economía, por ejemplo, que estudia la producción y la distribución de la riqueza. O la geología, que estudia la estructura de la tierra. La lingüística, que estudia las lenguas, su uso y su evolución. Pues todas ellas son ciencias autónomas e independientes. Y el historiador se apoya en ellas para hacer estudios más completos. Por ejemplo, la geología, ¿no? Que de acuerdo al estudio de la estructura de la Tierra, encuentra que la Tierra ha pasado por eras geológicas, que a ello corresponde cierta fauna, cierta flora, cierto clima. A esas conclusiones llega la geología. El historiador, cuando se apoya en esta ciencia, busca relacionar las conclusiones a las que llega la historia, por ejemplo, en la investigación de los hombres que vivieron en eras geológicas antiguas. Por ejemplo, el Pleistoceno, el Holoceno, el cambio climático, cómo contribuye cómo influye este cambio climático en la vida del hombre, en la vida económica, en la vida social del hombre. Entonces, por eso que es importante que la historia se apoye en cierta ciencia. Y las disciplinas, que son conocimientos ya más técnicos, más detallistas, ya, ¿no? Más que todo, detallistas, detalles, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, que tenemos a la paleografía, del término paleo, que significa antiguo, y grafía, que significa escritura. Por eso que la paleografía estudia los escritos antiguos. Y es que los escritos antiguos no son fáciles de descifrar. Son especialistas que se dedican a conocer cada forma de escritura. Desde la más antigua, por ejemplo, la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen de la escritura cuneiforme. Una imagen de la escritura cuneiforme. ¿Ah? Ahí la tienen. Forma de cuñas en el barro, ¿no? ¿Están viendo? Entonces, gente que se especializa en descifrar eso. Pero sin ir muy lejos, sin irnos hasta Mesopotamia, la civilización más antigua. Aquí nomás nos vamos, en el pasado. Retrocedemos en el pasado a la independencia, o retrocedemos en el pasado al virreinato, por ejemplo. En el virreinato, los españoles hablaban castellano y escribían castellano. Pero la forma de escribir su castellano es distinta a la nuestra. Por ejemplo, acá les voy a mostrar una imagen. Este es el castellano en los siglos del virreinato. 16, 17. Entonces, eso no lo va a leer cualquier mortal, cualquier común y corriente. Es más, el historiador tendría que hacer uso, apoyarse en un paleógrafo para interpretar este documento que ustedes están viendo. Al igual que eso, hay otras especialidades, otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, el que estudia monedas antiguas, ¿no? La numismática. El que estudia las imágenes y las figuras que aparecen representadas en los cerámicos, en los tejidos. La
iconografía. La epigrafía, que estudia las inscripciones en materiales duros, llámese hueso, llámese madera o llámese piedra. La epigrafía, ¿no? La heráldica, que estudia los escudos y los blasones. Y la paleontología, por ejemplo, que esa seguro sí han escuchado, que estudia a los fósiles. ¿Qué es un fósil? ¿Qué es un fósil? ¿Un hueso antiguo? ¿Tu tatarabuela que está en el cementerio es un fósil? Pues no, es hueso, pero no es fósil. ¿Qué es un fósil? Un fósil no solamente es hueso. Un fósil puede ser también planta, un animal, cualquier resto orgánico que debido al tiempo, los minerales del ambiente, ciertas situaciones particulares han hecho que ese resto orgánico se le adhiera una serie de minerales que hay en el medio ambiente y que eso ha generado la transformación de su composición de resto orgánico. Ya no es un resto orgánico, ya no es un hueso, por ejemplo, sino que es un fósil, se ha mineralizado. Y tantos minerales que se han adherido lo ha vuelto forma de piedra, por eso que algunos dicen que se ha petrificado. El estudio de esos fósiles, ¿quién lo hace? La paleontología. Los vínculos de parentesco, que estudia la genealogía y construye árboles genealógicos, y la diplomática, que estudia documentos oficiales, y por último la vexilología, que también se dedica al estudio de todos los símbolos, colores y detalles que tienen las banderas, ¿no? Las banderas tienen toda una estructura de ideas dentro de sus formas y sus colores, pues hay especialistas que rastrean estas intenciones, la vexilología. Muchachos, hemos hablado de la historia, hemos hablado de su importancia, hemos hablado de las evidencias, las fuentes en las que se basa para estudiar y reconstruir los hechos históricos, y ahora vamos a hablar de las formas, cómo se periodiza ese proceso histórico, ese proceso humano, ¿no? Que es lo que estudia esta ciencia, ¿no? La periodización de la historia, ¿no? Periodización. Periodizar significa dividir en etapas. ¿Para qué dividimos en etapas ese proceso humano? Pues fácil, para entenderlo mejor, para tener un mejor panorama de los sucesos, de los acontecimientos, ¿no? El periodizar nos permite ubicarnos temporalmente, ubicar esos acontecimientos y esos procesos que componen el hecho histórico. Entonces, en lo referente a las formas de periodizar, hay discrepancias desde el surgimiento de esta ciencia. Hay discrepancias de cómo enfocar la historia, de cómo debe actuar esta disciplina, o actuar esta ciencia, perdón. La forma tradicional y la forma científica. La forma tradicional, también llamada la visión clásica de la historia, que nos viene desde el griego Heródoto. Heródoto, considerado el padre de la historia. Heródoto es el que le puso historia a esta ciencia. Y es que el término griego historia significa investigación. Entonces, desde ya Heródoto, al ponerle historia a lo que estaba haciendo, lo estaba relacionando a investigar. El mismo Heródoto decía, ¿no?, que su objetivo era resaltar los hechos del hombre para que no sean olvidados. Heródoto es el
primer historiador científico, podemos decir, porque es el primero que sustenta lo que estudia, lo que investiga, con evidencia de lo que está diciendo. Antes de Heródoto, lo que se hacía era narrar bonitos cuentos. Lo que se hacía era contar leyendas, contar mitos. Pero Heródoto, cuando quiere investigar lo que ha ocurrido en el pasado, él se sustenta en entrevistas, se sustenta en evidencias. Entonces de ahí viene que Heródoto es el padre de la historia, porque con él nace la historia, la historia vista como ciencia, ¿no? Bien, ahora, esa visión tradicional de la historia tiene criterios, ¿no?, de cómo periodifica, en este caso, cómo se periodifica la historia universal, la historia de los hombres, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Generalmente los criterios, y el mismo Heródoto también, o sea, Heródoto tiene científico en el hecho de haber usado fuentes, de haber usado evidencias, ¿no?, de lo que él afirmaba o de lo que él decía. Pero con respecto también a otros aspectos de esta ciencia, él ha iniciado una forma tradicional de hacer historia que luego otros críticos van a desarrollar, ¿no? Otros filósofos, otros pensadores van a desarrollar. Bueno, en este caso la visión tradicional se basa en fechas y en sucesos importantes. Ese es su criterio para periodificar hechos importantes. Pero lo importante es relativo, ¿no? Dividir la historia por hechos importantes, qué es lo importante, qué es importante y qué no es importante, va a ser relativo, va a depender mucho de qué criterios esté usando el historiador. El autor más célebre de esta visión tradicional quizá la inicia también en el siglo XVIII Cristóbal Keller, el alemán Cristóbal Keller. Y hay otros también, ¿no?, que podemos resaltar que han dividido esta historia universal. Keller divide la historia universal en edades. Él habla, por ejemplo, de una edad antigua, de una edad media, de una edad moderna y una edad contemporánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, él primero cogió la división que ya hacía otro historiador, un francés, a principios del siglo XVIII, también dividió la historia en dos grandes etapas, ¿no?, según el nacimiento de la escritura, que volvía al criterio del hecho importante. Para ese francés, la historia empieza con el surgimiento de la escritura. Y todos los pueblos que tienen escritura para adelante son los pueblos que están dentro de la historia, y los que no son parte de la prehistoria. De esa manera, de alguna forma, expresaba cierta actitud despectiva frente a los pueblos que no tenían escritura, y las consideraba parte de todo el conjunto de sociedades prehistóricas, ¿no?, con todo el significado político que se hacía referencia con decirle prehistórico a todas esas sociedades, ¿no? Eran los años en que Europa venía desarrollándose y se diferenciaba, ¿no?, de los pueblos más pobres de los otros continentes, ¿no? Ese era un francés. Y luego, cogiendo la parte de la historia, Cristóbal Keller divide en sus famosas edades, ¿no?, y vuelve al criterio de los hechos importantes, de las fechas exactas para dividir la historia universal. Es así que Keller habla de que la edad antigua empezó desde el surgimiento de la escritura hasta el año 476. 476 después de Cristo, ¿no? 476. Pues, ¿qué hecho importante sucedió el 476 que ha llevado a que Keller considere que fue tan importante para el mundo que marcó el fin de una edad y el inicio de otra edad? Ese acontecimiento importante fue la caída de un imperio que ustedes conocen. Vamos a preguntarle a nuestro alumno Brunito, nuestro
alumno de la Academia de Ciencias, muy conocedor él de todas estas cosas. A ver, Brunito, ¿qué acontecimiento importante ocurrió el 476 después de Cristo? La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano, muy bien. Cae Roma. ¿Roma de Occidente o Roma de Oriente? Porque ya para esa fecha incluso el Imperio Romano estaba dividido en dos y solamente cayó una parte del Imperio Romano. Brunito, ¿Roma de Oriente o Roma de Occidente? Roma de Oriente. Roma de Oriente, error, pues todos se pueden equivocar. El que cayó fue Roma de Occidente, no el Imperio Romano, ese de los gladiadores. La caída del Imperio Romano hasta el año 1453, según este alemán, marca el desarrollo de una larga edad conocida como la Edad Media, que el año 1453 culmina con otro acontecimiento importante, la toma de Constantinopla por los turcos, dando muerte al Imperio Árabe. Otro pequeño error. El Imperio Árabe está cerca a este imperio que cae. El que cae fue el Imperio Bizantino. Pues la caída del Imperio Bizantino marca el inicio de la Edad Moderna hasta el año 1789. Y esta vez Brunito va a ser gala de su sabiduría. 1789 marca el fin de la Edad Moderna porque ocurre un suceso muy trascendente en toda Europa, pero que empezó en Francia. ¿Qué revolución se dio en Francia? La Revolución Francesa. Ahí está, ya ves que Brunito sí lo iba a responder, la Revolución Francesa. Y eso marca el inicio de la edad contemporánea que se considera en la que estamos hoy día. Pero ¿cuál es la limitación que tiene esta forma de periodificar y de enfocar la historia? ¿Cuál es su limitación? La limitación, ¿no se dan cuenta? A ver, hay que darnos cuenta, a ver. La caída de Roma, la caída del Imperio Bizantino, la Revolución Francesa, ¿son acontecimientos que han ocurrido acaso no en Europa? ¿Y estos acontecimientos europeos son importantes para todo el mundo? ¿Acaso la caída de Roma es importante para toda la historia humana? ¿La caída de Roma es importante para los pueblos del Mediterráneo? Sí, quizás sí, eso nadie lo va a negar. Pero dime, cuando cayó Roma, 476, aquí se estaba dando el desarrollo de la sociedad mochica, el desarrollo de la sociedad nazca, el desarrollo de la sociedad tiahuanaco. Pregunto, cuando cayó Roma, ¿los nazca se alegraron por la caída de Roma, un imperio opresor? ¿Los mochica hicieron una misa por la caída del Imperio Romano? ¿Los tiahuanaco lloraron la caída del Imperio Romano? Pues no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nazca, Mochica y Tiahuanaco cuando cayó Roma? Pues nada, no hicieron nada, porque ni siquiera lo conocían. No influenciaba en nada a los pueblos del Perú, a los pueblos de América. No había relación alguna. Vuelvo a preguntar, ¿la caída de Roma es importante para la historia universal? Pues no, es importante para la historia europea. Entonces, Kaller y otros, cuando dividen la historia según hechos importantes, que para ellos es importante, que para Europa es importante, y lo quieren hacer pasar como parte de la historia universal, una limitación es su visión eurocentrista. Creen que Europa es el centro de la historia universal. Entre otras limitaciones que tiene esta visión, ¿no?, que siempre enfoca la historia de manera lineal, como un suceder de acontecimientos, y que la historia siempre avanza, ¿no? Siempre tenemos un avance hacia adelante, ¿no? Que en una visión cristiana
Incluso hablan desde el origen de la creación del hombre hasta el fin de los tiempos, cuando Dios haga su juicio final, ¿no? Entonces van en una línea distinta a esta visión científica, ¿no? La visión científica o materialista corrige, supera lo de Heródoto y otros historiadores, porque los criterios ya no son hechos importantes para dividir la historia. Los criterios son relaciones sociales y económicas, o sea, relaciones que establecen los hombres para comer, relaciones económicas, y para convivir, relaciones sociales, relaciones socioeconómicas. Los autores que plantearon esta forma de ver la historia, de enfocar la historia y por ende de dividir el proceso humano, fueron Karl Marx y Friedrich Engels, dos grandes filósofos que han contribuido también a otras materias, al desarrollo de otras ciencias, ¿no? Pero en este caso, en la historia, un gran aporte que ellos dieron fue dividir la historia según modos de producción. ¿Y qué es un modo de producción? Un modo de producción está integrado por la infraestructura y la superestructura. La infraestructura, o también llamada estructura, hace referencia al conjunto de relaciones humanas que establecen los hombres en la economía, en la política, en la economía y en lo social. A ver, no vamos a ordenarlo, ¿no? El conjunto de relaciones que establecen los hombres para comer y para convivir, eso hace la estructura económica, la base, eso hace la estructura de la sociedad, la base de la sociedad. Eso es la infraestructura, conjunto de relaciones económicas y sociales de un grupo humano, de una sociedad. Y sobre estas relaciones, sobre esta estructura, se desarrollan otros aspectos de la sociedad, como la política, la religión, el arte, la cultura, y todo eso para esta visión, para estos autores, conformaría la superestructura. Y la superestructura, según ellos, es el resultado de la estructura. Entonces, de allí que ellos no hablan de sucesos importantes, sino que ellos hablan que desde el origen del hombre, desde la evolución del hombre, lo que el hombre va desarrollando a lo largo de la historia son diversas relaciones socioeconómicas, que en otras palabras son los modos de producción. Esas relaciones socioeconómicas son la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. En esas relaciones socioeconómicas, los agentes antagónicos, los agentes opuestos, ¿no? Los dos polos de los grupos sociales que están en esa dinámica de contraponer intereses, entonces son los que dan el motor al avance histórico. Esta visión ve la historia como un devenir de sucesos sin ningún sentido. Bueno, hacia adelante avanzamos y nunca retrocedemos. Esta visión considera que las sociedades humanas, el proceso humano es un avance lento, un desarrollo lento, pero tiene momentos en que puede retroceder, puede avanzar aceleradamente, puede avanzar pausadamente. Por eso lo hemos representado como una espiral, porque el avance es lento, pero cuando te das cuenta, en varios siglos ya estás en otro nivel, en otro tipo de relaciones socioeconómicas, y así hasta el día de hoy. Bueno, decía para terminar ya que este conjunto de relaciones se puede ver de manera nítida en los contrarios de grupos sociales que interactúan en este tipo de sociedades, ¿no? Por ejemplo, en el esclavismo, los dos contrarios, los dos grupos sociales contrarios, es el amo que está, cuyos intereses son totalmente opuestos al esclavo.
Sobre la base de estos dos agentes sociales, hay una serie de intermediarios, ¿no? Pero los dos opuestos que dan desarrollo a este proceso es el amo y el esclavo. En el feudalismo, el señor feudal y el siervo. Y en el capitalismo, el burgués, ¿no?, que es el dueño del capital, y el obrero, que es el que trabaja para el dueño del capital, ¿no? Y en la comunidad primitiva, donde no encuentras clases sociales, Karl Marx y Engels hablan de que allí lo que hacía que se desarrolle la sociedad era la lucha entre el hombre contra la naturaleza. Pues bien, esta visión, al no resaltar sucesos importantes, lo que le da una categoría de universal, porque aplica a todas las sociedades del mundo, ¿no? Todas las sociedades han tenido que empezar una etapa primitiva y han tenido que ir pasando diversas formas en sus relaciones económicas sociales, ¿no? Lo de dialéctico quiere decir que no ve el proceso humano como un avance que nunca retrocede y nunca se detiene, sino ve el proceso humano con todos sus contrarios y con todos sus altibajos que hay, ¿no? Es dialéctico, ¿no? Bueno, ya también esta forma de ver los historiadores científicos ya resalta lo crítico, lo analítico, y también, a diferencia de esta visión tradicional que siempre ha visto a los grandes hombres o a los grandes héroes como los que mueven la historia, con lo que empujan la historia, esta visión considera que esos héroes, que los hombres, no son más que resultado de las estructuras socioeconómicas. Lo que piensan, lo que los mueve en sus ideas, no son más que el resultado de esa estructura. Recuerden que las ideas, el arte, la política y la cultura, para Marx y Engels, es el reflejo de la estructura, está dentro de la superestructura como reflejo de la estructura. Muy bien, jóvenes, espero que me hayan entendido. Conmigo será hasta otra oportunidad. Los dejo, bye. Bien, muchachos, ahora vamos a responder unas preguntas que te he preparado sobre este tema, historia. Vamos con la pregunta número 1. Nos dice, para el investigador en historia, las pirámides de Egipto, el Coliseo romano, el complejo arqueológico de Machu Picchu y la muralla china constituyen a centros de gran atractivo turístico. Para un investigador, todo lo que contribuye a su investigación es llamado fuente, recuerda. Entonces por ahí tenemos que buscar la respuesta. Nos está preguntando qué constituyen la muralla china, Machu Picchu, el Coliseo romano. ¿Qué tipo de fuentes serían, no? B dice, ¿centros arqueológicos bien conservados? Bueno, son centros arqueológicos. De que si esté bien conservado o mal conservado, eso es irrelevante para el historiador, ¿no? En todo caso, lo conservado, ¿no?, le va a dar un mejor panorama, de repente mayores elementos para reconstruir el hecho histórico, ¿no? Pero eso es irrelevante. La C dice, ¿valiosas fuentes de documentación? ¿Valiosas fuentes? Sí, ¿no? Pero de documentación, Machu Picchu, Coliseo romano son documentos. D dice, ¿fuentes históricas monumentales? Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Son fuentes históricas muy monumentales, grandes monumentos arqueológicos. La C le hemos descartado porque, si bien es cierto, dice que son valiosas fuentes, pero no son documentos. Bien, la respuesta sería entonces la D. Vamos a la 2.
Para conocer la historia de la humanidad, los científicos sociales, además de utilizar fuentes históricas escritas, recurren al uso de disciplinas auxiliares. Aquella disciplina que estudia los seres vivos de épocas antiguas a partir de los restos fósiles se denomina. ¿Cuál es la disciplina que estudia los restos fósiles? Se están preguntando. Puntual. ¿Será la arqueología? La arqueología estudia restos materiales diversos, no específicamente fósiles. La paleontología, pues bien, esta sería nuestra clave, la paleontología. Se dice la paleografía, lo descartamos porque la paleografía estudia escritos antiguos. Y la de antropología también lo descartamos porque la antropología más estudia las muestras, las expresiones culturales, de las sociedades, de los hombres del pasado, rituales, danzas, bailes. Bien, la respuesta entonces sería la B, la paleontología. Vamos a responder la pregunta número 3. La utilización de la periodificación de la historia universal en 4 edades presenta graves problemas, nos dice. Uno de ellos afecta a los países no europeos y se trata de qué manera afecta esta periodificación tradicional a los países no europeos. Eso nos están preguntando. ¿Haber sido elaborada en Europa del siglo XIX? Bueno, de haber sido elaborada en qué siglo es irrelevante, En todo caso es irrelevante, Porque lo que está preguntando es cómo afecta esta periodificación. Habíamos visto que la periodificación tradicional tiene limitantes. Una de sus limitaciones es priorizar la división de la historia universal en base a sucesos europeos que para ellos son importantes y que lo quieren hacer pasar como si fuera importante para toda la historia universal, y que marcaría el paso de una edad a otra edad. Entonces, esa es su limitación. La B dice, seguir el criterio fundamentalmente europeo-céntrico, o lo que hemos aprendido en clase, el criterio eurocentrista. Ese sería el problema que afecta a los pueblos no europeos, Es muy eurocentrista esa forma de dividir la historia universal. De tal manera que al ser eurocentrista creen que Europa es el centro de toda la historia del planeta. Y nosotros pues hemos visto en la clase que no es así, vimos que el hecho de que la caída del Imperio Romano ha sido importante para la historia europea de ese entonces, no es importante para todos los pueblos, Y pueblos americanos no tuvieron ninguna repercusión ni positiva ni negativa con la caída del Imperio Romano, no había vínculo alguno, por lo tanto no repercutió en nada. La C dice utilizar únicamente referentes cronológicos. Bueno, vimos que esto sí es una forma de enfoque, priorizar las fechas, priorizar sucesos, y de alguna manera esto los llevaba a considerar sucesos importantes, pero que va a ser relativo porque no va a ser importante para todos los pueblos, Bien, pero esa la descartamos porque eso no tiene que ver mucho con la pregunta de cómo afecta a otros pueblos, Ignorar otras clasificaciones más actualizadas. Bueno, lo que la limita es su enfoque, Porque incluso pueden haber periodificaciones más actualizadas, pero con el mismo enfoque, Incluso algunos cuestionan desde el punto de vista tradicional también que la edad antigua, Algunos enfocan que la edad antigua no habría acabado con la caída algunos enfocan
que la Edad Media no habría acabado con la caída de Constantinopla, sino habría acabado con el descubrimiento de América, ¿no? Siguen en el criterio tradicional, pero hay discrepancias, ¿no? Por lo tanto, descartamos también la pregunta, la clave D. La respuesta sería la B de beso, ¿no? Seguir un criterio fundamentalmente europeo-céntrico, ¿no? O eurocentrista. Vamos a la 4, a ver. Las fuentes históricas son todas aquellas evidencias que nos brindan información, dice, sobre el pasado humano y que le permiten al historiador reconstruir la forma de vida y relaciones de las sociedades. En ese sentido, indique cuál de las siguientes no es una fuente histórica. ¿Cuál no es una fuente histórica? Nos están preguntando. La escultura conocida como la Venus de Willendorf, una escultura de mujeres trabajadas por los hombres del Paleolítico, sí es una fuente porque nos permite comprender qué cosmovisión, qué ideas tenían sobre la mujer, acerca de la mujer, los hombres antiguos, ¿no? Sí es una fuente. B. Puntas de piedra halladas en Paiján. Los hombres de Paiján son parte de los primeros pobladores que habitaron el Perú y sus puntas de piedra nos permite entender las actividades que realizaban para conseguir su sustento. Por lo tanto, sí es una fuente. Nos están preguntando cuál no es una fuente histórica. El libro de un historiador también sería una fuente. Hemos aprendido durante la clase que los libros de los historiadores son fuentes escritas. Claro, ya estamos con la capacidad incluso de distinguir qué tipo de fuente escrita es el libro de un historiador. Una fuente escrita directa o indirecta. Una fuente escrita primaria o secundaria. En este caso, el libro de un historiador es una fuente indirecta, una fuente secundaria, ¿no? Por lo tanto, también esto sí es fuente, ¿no? La D dice el fósil de un dinosaurio del periodo Jurásico. Esta no sería fuente, porque recuerda que la historia estudia a los hombres. La historia se inicia con la humanidad y los dinosaurios existieron antes que los seres humanos. Por lo tanto, al historiador no le interesa la evidencia de dinosaurios. En todo caso, ese es los materiales, los elementos que estudia una disciplina auxiliar de la historia, que es la paleontología. Por lo tanto, la D no sería una fuente, ¿no? Marcaríamos la D. El fósil de un dinosaurio no es fuente. 5. La organización materialista divide la historia en modos de producción: comunal, esclavista, feudal, capitalista, socialista. Esta forma de organización de los hombres para lograr la subsistencia conforma la infraestructura del desarrollo histórico, sobre la cual se desenvuelven otros ámbitos como la cultura, religión y política. Estos representan nos están preguntando qué representa la cultura, la religión y la política dentro de la visión materialista, dice acá, dentro de la organización materialista que divide la historia en modo de producción. ¿Qué representa la política, la cultura, la religión entonces? ¿Representan la conciencia social? No. ¿Representan las fuerzas productivas? En todo caso, la fuerza productiva hace alusión a las mismas relaciones económicas que establecen los hombres para subsistir. Por lo tanto, fuerzas productivas estaría pues relacionada más bien a lo que nos dice aquí en la pregunta, lo que es llamado infraestructura, ¿no? Infraestructura del desarrollo económico. Superestructura, dice la C. Yo creo que ese es el término, justamente ese es el término que hemos aprendido, que usan Marx y Engels en su periodificación materialista de la historia. La estructura sería las relaciones económicas sociales y el reflejo
de estas expresadas en la religión, la política, las ideas, el arte, es lo que ellos llamaban la superestructura. Por lo tanto, la C es la clave. La D la descartamos también, dice lucha de clases, y la lucha de clases es parte también de la organización social, ¿no? La base social que los hombres establecen para vivir, ¿no? Para vivir, para convivir, ¿no? A eso se le llama infraestructura. Las relaciones sociales y económicas, en este caso, en las relaciones sociales está relacionada pues la lucha de clases. Bien, vamos a las 6. La capitulación de Ayacucho, dice, es un documento de gran trascendencia en la historia del Perú, ya que sella el proceso de independencia nacional. A este documento se le considera una fuente. Nos están preguntando qué fuente es la capitulación de Ayacucho. Es un documento que sella el proceso de independencia. Sí, pues no, la capitulación de Ayacucho es un documento donde han firmado las autoridades españolas y los políticos peruanos de aquel entonces, después de la batalla de Ayacucho, que terminó el proceso de guerras para la independencia. Entonces ese documento existe, ¿no? Que está escrito de puño y letra de los actores del hecho histórico que fue la independencia. Por lo tanto, ¿qué tipo de fuente nos está preguntando es esa capitulación de Ayacucho? Monumental y arqueológica, dice la, como un documento, va a ser una fuente monumental. Fuente monumental hace alusión a grandes estructuras arquitectónicas, ¿no? ¿Es una fuente material y primaria? Bueno, lo de primaria puede ser, ¿no? Un documento primario, porque es un documento que pertenece al contexto. Fue contemporáneo al hecho histórico, ¿no? Fue por los actores de aquel hecho histórico de la independencia. Primaria sí, pero dice, la B dice material. En todo caso, no es una fuente arqueológica, ¿no? No es una fuente documental. La C dice documental y primaria, ahí estaría nuestra clave, ¿no? Literal. Documental es un documento escrito y primaria porque es un documento escrito por los contemporáneos del hecho histórico, ¿no? No fue escrito después, sino fue escrito durante el mismo proceso histórico. Bien, y la D, escrita y secundaria, la descartamos porque si bien es escrita, no es una fuente secundaria, ¿no? Es primaria, ¿no? Bien, vamos a las 7, la última de este tema. Jorge es un joven científico social interesado en la transformación de las sociedades del litoral peruano a través del tiempo, nos dice Jorge. Es un científico social. Para poder realizar su investigación, hace uso de técnicas y métodos con los cuales estudia piezas de cerámica, textilería y orfebrería. Del texto anterior podemos afirmar que Jorge está dedicado a, si es que Jorge estudia piezas de cerámica, orfebrería, textilería, está estudiando restos materiales, restos arqueológicos. Entonces vamos a ver las claves. ¿Qué dice? Entonces Jorge está dedicado a la investigación antropológica de las sociedades antiguas. No, pues la antropología ve más que todo expresiones culturales, ritos, danza. Jorge está estudiando, te dice, restos de orfebrería, de cerámica, de tejidos. B, la difusión de la investigación sociológica en todo el Perú. Bueno, la sociología estudia las relaciones sociales, estructuras sociales. Jorge está estudiando evidencias materiales, cerámica, textilería, orfebrería. C, la investigación arqueológica de las sociedades de la costa. Esa sería nuestra clave, ¿no? Jorge está estudiando restos arqueológicos, bueno, y encima de la costa, nos dice pues el enunciado, ¿no? La D la descartaríamos porque dice el trabajo paleográfico de documentos en la costa norte. Bueno, para empezar, Jorge está estudiando el litoral peruano
¿no? Si bien es cierto, ahí coincide con lo que dice Costa Norte en la D, pero no coincide con lo que dice de hacer un trabajo paleográfico. Jorge no está estudiando documentos, Jorge está estudiando restos materiales. Por lo tanto, nuestra clave sería la C, la investigación arqueológica de las sociedades de la costa. Muy bien, muchachos, con esto me despido. Nos vemos en la próxima clase. Chao.